La vuelta al mundo en 80 días. Por Julio Verne. Capítulo 24. Durante el cual se efectúa la travesía del Pacífico. Fácilmente se comprenderá lo ocurrido a la vista de Shanghái. Las señales hechas por la Tankadère fueron oídas por el paquebote de Yokohama. El capitán, al ver una bandera a media asta, se dirigió hacia la goleta. Instantes después, Phileas Fogg pagaba su pasaje al precio convenido y metía en el bolsillo del patrón, John Bunsby, 550 libras. Después, el honorable gentleman, Mistress Aouda y Fix subieron a bordo del paquebote, que inmediatamente tomó rumbo hacia Nagasaki y Yokohama. Llegado el 14 de noviembre a la hora reglamentaria, Phileas Fogg, dejando a Fix ocupado en sus negocios, se dirigió a bordo del Carnatic, donde le dijeron, con gran alegría de Mistress Aouda, y quizás suya, pero lo cierto es que no dejó entrever nada, que el francés Passepartout había llegado efectivamente la víspera a Yokohama. Phileas Fogg, que debía salir aquella misma tarde para San Francisco, comenzó inmediatamente la búsqueda de su criado. Se dirigió en vano a los agentes consulares franceses e ingleses, y después de recorrer inútilmente las calles de Yokohama, desesperaba ya de encontrarla la Passepartout, cuando el azar, o quizá una especie de presentimiento, le hizo entrar en el barracón del honorable Batulcar. Probablemente no hubiera reconocido a su servidor bajo su excéntrico atavío de heraldo, pero este, desde su posición invertida, reconoció a su amo en la galería. Al verlo, no pudo contener un movimiento de su nariz, provocando la ruptura del equilibrio y los consiguientes sucesos. Esto es lo que supo Passepartout de boca de Mistress Aouda, que le contó cómo habían efectuado la travesía de Hong Kong a Yokohama, en compañía de un tal Fix en la goleta Tankadère. Al oír el nombre de Fix, Passepartout no pestañeó. Pensó que el momento no era propicio para decirle a su amo lo que había ocurrido entre el inspector de policía y él mismo. Así pues, en la historia que Passepartout hizo de sus aventuras, se acusó a sí mismo y se excusó solamente de haber sido sorprendido por la borrachera de opio en un fumadero de Hong Kong. Mr. Fogg escuchó fríamente su relato sin contestar. Después concedió a su criado un crédito suficiente para que pudiera comprar a bordo ropas más adecuadas. Antes de una hora, el muchacho, habiéndose cortado su nariz y cercenado las alas, no conservaba ya nada que recordase al secretario del dios Tingú. El paquebote que hacía la travesía de Yokohama a San Francisco pertenecía a la compañía del Pacific Mail Steam y se llamaba General Grant. Era un gran buque de ruedas de 2.500 toneladas, bien acondicionado y con una velocidad considerable. Un enorme balancín se elevaba y descendía alternativamente sobre cubierta. En una de sus extremidades se articulaba la barra de un pistón y en la otra la de una biela que, transformando el movimiento rectilíneo en circular, se aplicaba directamente al eje de las ruedas. El General Grant estaba aparejado en corbeta de 3 palos y poseía gran superficie de velamen, que ayudaba poderosamente al vapor. Con sus 12 millas por hora, el paquebote no debía emplear más de 21 días para atravesar el Pacífico. Fogg se sentía autorizado a contar con que el día 2 de diciembre estaría en San Francisco y que podría llegar el 11 a Nueva York, el 20 a Londres, ganando así algunas horas sobre la fatídica fecha del 21 de diciembre. Los pasajeros eran bastante numerosos a bordo del paquebote. Había ingleses, muchos americanos, una verdadera emigración de coolies para América, y cierto número de oficiales del ejército de la India que utilizaban su permiso dando la vuelta al mundo. Durante la travesía no se produjo ningún incidente de navegación. El buque, sostenido por sus anchas ruedas y apoyado por su velamen, cabeceaba poco. El Océano Pacífico justificó bastante su nombre. Mr. Fogg continuaba tan flemático y tan poco comunicativo como de costumbre.
Su joven compañera se sentía cada vez más íntimamente ligada a aquel hombre, por lazos distintos a los del agradecimiento. Aquella naturaleza reservada y tan generosa le impresionaba más de lo que creía, y casi sin darse cuenta se dejaba arrastrar por sentimientos cuya influencia no parecían hacer mella en el enigmático Phileas Fogg. Por otra parte, Mistress Aouda se interesaba cada vez más por los proyectos del caballero. Le inquietaban las contrariedades que pudieran hacer peligrar el éxito del viaje. Conversaba a menudo con Passepartout, que no dejaba de leer entre líneas en el corazón de Mistress Aouda. Aquel bravo muchacho había depositado en su amo la fe del carbonero, no agotaba los elogios a la honradez, la generosidad y el desinterés de Phileas Fogg. Después tranquilizaba a Mistress Aouda respecto al éxito de la empresa, repitiendo que ya había pasado lo más difícil, al salir de los fantásticos países de China y de Japón, y dirigirse hacia países civilizados. En fin, que un tren de San Francisco a Nueva York y un transatlántico de Nueva York a Londres bastarían, sin duda, para poner feliz término en el plazo convenido a aquel imposible viaje alrededor del mundo. 9 días después de haber salido de Yokohama, Phileas Fogg había recorrido con exactitud la mitad del globo terrestre. Efectivamente, el día 23 de noviembre el general Grant pasaba por el meridiano 180 sobre el que se encuentran en el hemisferio austral las antípodas de Londres. De los 80 días de plazo, Mr. Fogg había gastado 52. Solo le quedaban 28, pero hay que añadir que si el gentleman se encontraba a medio camino en cuanto al meridiano, en realidad había recorrido más de los 2/3 del viaje. En efecto, cuántos rodeos forzosos de Londres a Aden, de Aden a Bombay, de Calcuta a Singapur, de Singapur a Yokohama. Siguiendo circularmente el paralelo 50, que es el de Londres, la distancia no hubiera sido más que de unas 12.000 millas aproximadamente, mientras que Phileas Fogg se veía obligado, por capricho de los medios de locomoción, a recorrer 26.000, de las cuales hasta el 23 de noviembre había hecho aproximadamente 17.500, pero ahora el camino era recto y Fix no estaba allí para entorpecerlo. Sucedió también que aquel 23 de noviembre Passepartout experimentó una gran alegría. Recuérdese su obstinación en mantener la hora de Londres en su famoso reloj de familia, teniendo por falsas todas las horas de los países que habían atravesado. Pues bien, aquel día, sin haberlo adelantado ni atrasado, en ningún momento su reloj se mostró conforme con los cronómetros de a bordo. Fácil es comprender el triunfo de Passepartout. Hubiera querido saber la opinión de Fix de haber estado presente. Ese truán me contaba un sinfín de historias sobre los meridianos, sobre el sol, sobre la luna, repetía Passepartout. Vaya tipo, si llego a escuchar sus palabras, buena la hubiera hecho. Ya sabía yo que tarde o temprano el sol se decidiría a ponerse de acuerdo con mi reloj. Passepartout ignoraba que si la esfera de su reloj hubiese estado dividida en 24 horas, como los relojes italianos, no hubiera tenido ocasión de envanecerse por su triunfo, pues las agujas de su aparato hubieran indicado las 9 de la noche, cuando en realidad eran las 9 del día a bordo. Es decir, la hora 21ª después de medianoche diferencia precisamente igual a la que existe entre Londres y el meridiano 180. Pero si Fix hubiera sido capaz de explicar aquel efecto puramente físico, Passepartout indudablemente hubiera sido incapaz, si no de entenderlo, al menos de aceptarlo. En todo caso, si por casualidad el inspector de policía se hubiera encontrado inopinadamente a bordo, es probable que Passepartout, con razón, rencoroso, hubiera tratado con él de cosas diferentes y de distinta manera. Y a propósito, ¿dónde estaría Fix en aquellos momentos? Precisamente a bordo del General Grant. En efecto, al llegar a Yokohama, el detective, después de abandonar a Fogg, a quien esperaba encontrar durante el día, se dirigió inmediatamente al despacho del cónsul inglés. Allí encontró por fin la orden de arresto que, corriendo tras él desde Bombay,
estaba fechada hacia 40 días. La orden le había sido mandada desde Hong Kong por el mismo Carnatic, a bordo del cual se le suponía. Júzguese el despecho del inspector. La orden era ya inútil. Mr. Fogg había abandonado las posesiones inglesas y se necesitaba un acta de extradición para poder detenerlo. Bien, pensó Fix tras el primer momento de cólera, mi orden de arresto no sirve aquí, pero servirá en Inglaterra. Este bribón tiene trazas de volver a su patria, creyendo haber despistado a la policía. De acuerdo, lo seguiré hasta allí. En cuanto al dinero, quiera Dios que le quede algo, porque en viajes, primas, procesos, multas, elefantes y gastos de toda clase, mi hombre ha dejado ya más de 5,000 libras por el camino. Al fin y al cabo, el banco es rico. Tras haber tomado una determinación, Fix embarcó en el General Grant. Estaba a bordo cuando Mr. Fogg y Mistress Aouda llegaron. ¿Cuál no sería su sorpresa al reconocer a Passepartout bajo su vestidura de heraldo? Se escondió inmediatamente en su camarote con el fin de evitar una explicación que podía echarlo todo a perder, y gracias al número de pasajeros esperaba pasar inadvertido de su enemigo, cuando, precisamente aquel mismo día, se tropezó con él en la proa del buque. Passepartout saltó a la garganta de Fix sin más explicaciones y con gran contento de algunos americanos que apostaron enseguida por él. Administró al desgraciado inspector una soberana paliza que demostró la gran superioridad del boxeo francés sobre el inglés. Passepartout al acabar se sintió más tranquilo y como aliviado de un gran peso. Fix se levantó en bastante mal estado y mirando a su adversario le dijo: ¿Ha terminado? Por ahora sí. Entonces, hablemos. ¿Quién? ¿Yo? En interés de su amo. Passepartout, subyugado por aquella sangre fría, siguió al detective y ambos fueron a sentarse a popa. Me ha dado usted una buena paliza. Está bien, ya me lo esperaba. Y ahora escúcheme, hasta estos momentos ha sido adversario del señor Fogg, pero desde hoy estoy dispuesto a ayudarle. Por fin. ¿Se ha convencido usted de que es un hombre honrado? No, continuó creyendo que es una sinvergüenza. No se enfade usted y déjeme terminar. Mientras el señor Fogg se encontraba en territorio inglés, tuve gran interés en retenerlo, esperando la orden de detención. Lo hice todo para conseguirlo. Lancé contra él a los sacerdotes de Bombay, lo embriagué a usted en Hong Kong, lo separé de su amo, le hice perder el buque de Yokohama. Passepartout le escuchaba con los puños cerrados. Ahora, Mr. Fogg parece volver a Inglaterra. Bien, lo seguiré hasta allí, pero desde ahora procuraré apartar los obstáculos de su camino con el mismo cuidado que tuve para acumularlos. Como usted ve, mi juego ha cambiado, y ha cambiado porque así lo exigen mis conveniencias. Debo añadir que su interés es igual al mío, pues solo en Inglaterra sabrá usted si está a las órdenes de un criminal o de un hombre honrado. Passepartout había escuchado atentamente a Fix y se convenció de que hablaba con franqueza. ¿Somos amigos?, le preguntó Fix. ¿Amigos? No. ¿Aliados? Sí. Y a beneficio de inventario, pues a la más ligera sospecha de traición, le retuerzo el pescuezo. De acuerdo. 11 días después, el 3 de diciembre, el General Grant entraba en la bahía de Puerto de Oro y llegaba a San Francisco. Por el momento, Phileas Fogg no había ganado ni perdido un solo día. Capítulo 25, donde se da una breve reseña de San Francisco en un día de campaña electoral. Eran las 7 de la mañana cuando Mr. Phileas Fogg, Mistress Aouda y Passepartout pusieron pie en el continente americano, si puede llamarse así al muelle flotante, sobre el que desembarcaron. Esos muelles que suben y bajan con la marea facilitan la carga y descarga. En ellos atracan veleros de toda clase, buques, barcos de varios pisos y de sus afluentes en servicio del Sacramento. Allí se amontonan los productos de un comercio que se extiende a México, a Perú, a Chile, a Brasil, a Europa, a Asia y a todas las islas del Océano Pacífico. Passepartout, alegre por pisar al fin tierra americana, creyó su deber efectuar el desembarco
dando un peligroso salto, del mejor estilo, pero al caer sobre el muelle, cuyo suelo se hallaba carcomido, estuvo a punto de traspasarlo. Desconcertado por la forma de apearse en el nuevo mundo, el muchacho profirió una formidable interjección que hizo volar una bandada de cormonares y pelícanos huéspedes habituales de esos muelles flotantes. Mr. Fogg, inmediatamente después de desembarcar, se enteró de la salida del primer tren para Nueva York. Partía a las 6 de la tarde. Tenía, por consiguiente, todo un día para visitar la capital de California. Alquiló un carruaje para él y para Mistress Aouda. Passepartout subió al pescante y se dirigieron, por $3 la hora, hacia el Hotel Internacional. Desde el elevado sitial que ocupaba, Passepartout observó con curiosidad la gran ciudad americana, anchas calles, casas bajas, iglesias, templos, inmensos muelles, almacenes, palacios, madera de diferentes tipos, ladrillos, calles, vehículos, ómnibus, tranvías, y por las aceras una multitud de americanos, europeos, chinos, hindús, que componían una población de más de 200,000 habitantes. Passepartout quedó bastante sorprendido de lo que veía, porque todavía pensaba en la legendaria ciudad de 1849, la ciudad de los bandidos, de los incendiarios y de los asesinos que acudían a la rebusca de pepitas de oro, inmenso tropel de los desheredados de todas las clases, donde se jugaba el polvillo de oro con un revólver en una mano y una navaja en la otra. Pero aquel tiempo feliz había pasado ya. San Francisco ofrecía el aspecto de una gran ciudad comercial. La alta torre del ayuntamiento, donde un grupo de centinelas dominaba todo aquel conjunto de calles y avenidas, entre las cuales se abrían plazas con cuidados jardines, además de una ciudad china que parecía haber sido importada directamente del Celeste Imperio. Ya no había sombreros tejanos ni camisas encaramadas a usanza de los buscadores de oro, ni indios con plumas, sino sombreros de seda y negras levitas ceñidas a una multitud de señores poseídos por una actividad desenfrenada. Algunas calles, entre otras, Montgomery Street, el Regent Street de Londres, el Boulevard des Italiens de París, el Broadway de Nueva York, estaban bordeadas de espléndidos bazares que ofrecían en sus vitrinas. Cuando Passepartout llegó al Hotel International, le parecía no haber sido de Inglaterra. El piso bajo del hotel estaba ocupado por un inmenso bar, especie de buffet abierto gratis a todo transeúnte. Carne en fiambre, sopa de ostras, galletas y queso eran consumidos sin que el cliente tuviera que meter la mano en el bolsillo. No pagaba más que la bebida, cerveza, oporto o jerez, si se le antojaba beber. Esto le pareció a Passepartout muy americano. El restaurante del hotel era confortable. Mr. Fogg y Mistress Aouda se instalaron en una mesa y le sirvieron unos camareros negros como el ébano, abundantes platos liliputienses. Después de comer, Phileas Fogg, acompañado de Mistress Aouda, salió del hotel y se dirigió al consulado inglés para hacer visar sus pasaportes. En la acera encontró a su criado, quien le preguntó si, antes de coger el tren del Pacífico, no sería prudente comprar algunas carabinas Enfield o revólveres Colt. Passepartout había oído hablar de indios Sioux y Pons, que detenían los trenes como vulgares bandoleros españoles. Mr. Fogg respondió que era una precaución inútil, pero lo dejó en libertad de obrar a su gusto, dirigiéndose luego al consulado. No había dado 200 pasos cuando, por una de esas raras coincidencias, encontró a Fix. El inspector se manifestó extraordinariamente sorprendido. Como Mr. Fogg y él habían hecho juntos la travesía del Pacífico y no se habían visto, de todas maneras, Fix celebraba infinitamente volver a encontrar al caballero a quien tanto debía, y puesto que sus negocios lo llamaban a Europa,
se sentiría encantado de proseguir su viaje en tan agradable compañía. Mr. Fogg respondió que el honor sería suyo, y Fix, que no quería perderlo de vista, le pidió permiso para visitar junto a él la curiosa ciudad de San Francisco, lo cual le fue otorgado. Mistress Aouda, Phileas Fogg y Fix empezaron a pasear por las calles y pronto se encontraron en la de Montgomery Street, donde la afluencia de público era enorme en las aceras, en medio de la calzada, sobre las vías del tranvía. A pesar del paso incesante de carruajes y de ómnibus, en las puertas de las tiendas, en las ventanas y aún sobre los tejados había una multitud impresionante. Hombres, anuncio, circulaba en medio de los grupos, ondeaban al viento banderas, gallardetes, y de todas partes brotaban gritos. ¡Hurra por Copperfield! ¡Hurra por Mandy Boy! Era un mitin, así al menos lo pensó Fix, quien comunicó su idea a Fogg, añadiendo: lo mejor será que nos alejemos del barullo. De estos jaleos solo se saca algún golpe. En efecto, respondió Fogg, y los golpes, aunque sean políticos, no dejan de ser golpes. Fix creyó conveniente reír la observación, y para no ser arrollados por la gente, Mistress Aouda, Phileas Fogg y el inspector de policía se instalaron en el rellano superior de una escalera que conducía a una terraza situada a bastante altura del nivel de Montgomery Street. Frente a ellos, al otro lado de la calle, entre una carbonería y un almacén de petróleo, se había levantado una gran plataforma al aire libre, hacia la cual convergían las diversas corrientes de la multitud. ¿Y por qué aquel mitin? ¿Con qué objeto se celebraba? Fogg no lo sabía. ¿Se trataba quizá del nombramiento de un alto funcionario militar o civil? ¿De un gobernador de estado o de un miembro del Congreso? Era lógico conjeturarlo al ver la extraordinaria animación que apasionaba a toda la multitud. En aquel momento se produjo un enorme revuelo entre la masa y se agitaron las manos al aire. Algunas, firmemente cerradas, parecían elevarse y abatirse con rapidez, en medio de los gritos, manera enérgica, sin duda, de emitir el voto. Los remolinos agitaban aquella masa humana desbordante. Las banderolas oscilaban, desaparecían por un instante y reaparecían desgarradas. Las ondulaciones de la muchedumbre se propagaban hasta la escalera, mientras que todas las cabezas presentaban el aspecto del mar rizado súbitamente por un huracán. El número de sombreros disminuía considerablemente y en su mayoría parecían haber perdido su altura normal. Evidentemente se trata de un mitin, dijo Fix, y la cuestión que lo ha provocado debe de ser palpitante. No me extrañaría que se tratase todavía del asunto del Alabama, a pesar de que está resuelto. Puede ser, respondió Mr. Fogg. En todo caso, continuó el detective, tenemos dos campeones enfrentados, el honorable Copperfield y el honorable Mandy Boy. Mistress Aouda, apoyada en el brazo de Phileas Fogg, contemplaba sorprendida aquella multitud, y Fix se disponía a preguntar a sus vecinos la razón de aquella efervescencia, cuando se produjo un movimiento más acusado a los anteriores. Redoblaron los vítores, mezclados con maldiciones. El mástil de las banderolas se transformó en arma ofensiva. Ya no había manos, solamente puños, desde lo alto de los vehículos parados y de los ómnibus interceptados en su marcha, se repartían porrazos a mansalva. Todo se utilizaba como proyectil. Botas y zapatos describían en el aire trayectorias definidas, y hasta pareció que algunos revólveres mezclaban sus detonaciones nacionales a las vociferaciones de las concurrencias. La baraúnda se acercó hasta la escalera y afluyó sobre los primeros peldaños. Indudablemente uno de los partidos había sido rechazado, sin que los simples espectadores pudieran saber si la ventaja era de Mandy Boy o de Copperfield. Considero prudente que nos retiremos. Si en todo aquel tumulto estuviese mezclado Inglaterra y reconociera nuestra nacionalidad, nos veríamos comprometidos en la reyerta. Un ciudadano inglés
pero el gentleman no pudo terminar la frase. Detrás de él, desde la terraza que coronaba la galería, se oyeron espantosos alaridos. Alguien gritaba: ¡Hurra! ¡Hip! ¡Hip for Mandy Boy! Era un grupo de lectores que llegaban de refuerzo, atacando por el flanco a los partidarios de Camerfield. Mr. Fogg, Mistress Aouda y el detective se encontraron entre dos fuegos. Era demasiado tarde para huir. Aquel torrente de hombres armados, con bastones con empuñaduras de plomo y con mazas, era irresistible. Phileas Fogg y Fix, al intentar proteger a la joven, fueron bárbaramente atropellados. Mr. Fogg, tan flemático como de costumbre, intentó defenderse con aquellas armas naturales que la madre naturaleza ha puesto al extremo de los brazos de todo inglés, pero fue inútil. Un enorme mocetón de perilla, roja y tez colorada, ancho de espaldas, que parecía ser el jefe del grupo, levantó su formidable puño contra Fogg y hubiera lastimado al gentleman si Fix, por protegerlo, no hubiera recibido el golpe en su lugar. Un enorme chichón empezó a desarrollarse instantáneamente bajo el sombrero del detective. «¡Yankee!», dijo Mr. Fogg. «Inglés», respondió el otro. «Nos volveremos a encontrar, cuando le plazca. ¿Su nombre?» «Phileas Fogg, y el suyo, Coronel Stamp Proctor». La oleada pasó. Fix fue derribado y se levantó con las ropas deshechadas, pero sin menoscabo físico serio. Su gabán quedó partido en dos trozos, y su pantalón parecía de esos calzones que algunos indios se ponen después de haberles quitado la parte posterior. En resumidas cuentas, Mistress Aouda estaba sana, y tan solo Fix había recibido un puñetazo. «Gracias», le dijo Fogg al inspector cuando estuvieron lejos de la muchedumbre. «No hay de qué», respondió Fix. «Acompáñeme». «¿A dónde?» «A una tienda de confección». La visita era indispensable. Los trajes de Phileas Fogg y del agente de policía estaban hechos jirones, como si aquellos dos caballeros se hubiesen pegado por cuenta de los honorables Camerfield y Mandy Boy. Una hora después, ambos se encontraban convenientemente vestidos. Regresaron al Hotel International. Allí les esperaba Passepartout, armado con media docena de puñales, revólveres de 6 tiros y de fuego central. Al ver que les acompañaba Fix, su frente se nubló, pero cuando Mistress Aouda le explicó en pocas palabras lo ocurrido, Passepartout se tranquilizó. Evidentemente Fix no era ya un enemigo, sino un aliado. Había cumplido su palabra. Una vez terminada la comida, dispusieron un carruaje para conducir a los pasajeros a la estación. Al momento de subir en él, Mr. Fogg preguntó a Fix: «¿Ha vuelto usted a ver al coronel Proctor?» «No», respondió Fix. «Volveré a América para encontrarlo», repuso fríamente Phileas Fogg. «No sería conveniente que un ciudadano inglés se dejase tratar de esa manera». El inspector sonrió sin decir nada, pero, como puede verse, Mr. Fogg era de aquella raza de ingleses que, aunque no toleran el duelo en su país, se baten en el extranjero cuando se trata de defender su honor. A las 6 menos cuarto los viajeros llegaron a la estación y se dirigieron al tren que estaba preparado para salir. En el momento en que Fogg se disponía a montar en el vagón, se dirigió a un empleado: «Amigo mío, ¿sabe usted la causa de los desórdenes ocurridos hoy?» «Era un mitin, señor. He creído notar cierta agitación en la calle». «Se trataba simplemente de un mitin de propaganda». «Sin duda, la elección de un general en jefe». «No, señor, de un juez de paz». Al oír esto, Phileas Fogg subió al vagón y el tren partió a toda velocidad. Capítulo 26, en el que se toma el expreso de la línea del Pacífico. Ocean to Ocean, así dicen los americanos. Estas 3 palabras deberían ser la denominación de la gran línea férrea que atraviesa los Estados Unidos. Pero en realidad el Pacific Railroad se divide en 2 partes distintas: el Central Pacific, entre San Francisco y Ogden, y el Union Pacific, entre Ogden y Omaha. Allí enlazan 5 líneas distintas que ponen a Omaha en comunicación constante con Nueva York.
Nueva York y San Francisco se encuentran de ese modo unidas por una cinta de metal continua que mide más de 3.786 millas. Entre Omaha y el Pacífico, el tren atraviesa una región frecuentada todavía por los indios y las fieras. Vasta extensión de territorio que los mormones comenzaron a colonizar hacia 1845, después de haber sido expulsados de Illinois. Antiguamente, en circunstancias favorables, se empleaban 6 meses para ir de Nueva York a San Francisco. Actualmente, 7 días. Fue en 1862 cuando, a pesar de la oposición de los diputados del sur, que querían un trazado más meridional, se fijó el ferrocarril entre los paralelos 41 y 42. El presidente Lincoln, de tan grata memoria, fijó personalmente la ciudad de Omaha, en el estado de Nebraska, como cabeza de línea en el nuevo camino. Los trabajos empezaron enseguida y se prosiguieron con la clásica actividad americana que tanto odia la burocracia y los papeles. La rapidez de la mano de obra no debía en modo alguno perjudicar la buena ejecución de las construcciones. En la pradera se avanzaba a razón de 1,5 millas por día. Una locomotora rodando sobre los raíles del día anterior llevaba los del día siguiente y se deslizaba sobre los nuevos a medida que los iban tendiendo. El Pacific Railroad cuenta con numerosas ramificaciones a lo largo de su recorrido por los estados de Iowa, Kansas, Colorado y Oregon. Al salir de Omaha, bordea la orilla izquierda del río Platte hasta la desembocadura del brazo norte. Sigue la derivación del sur, atraviesa los terrenos del Laramie y las montañas Wasatch. Este era la larga arteria que los trenes recorrían en una semana y que permitía al honorable Phileas Fogg, por lo menos así lo esperaba él, tomar el paquebote de Liverpool el día 11 en Nueva York, ya que recorrían a Salt Lake City, a Valle de Tuilla, Cedar, Humboldt, el río Humboldt, la Sierra Nevada, Sacramento, Pacífico, etcétera, etcétera. El vagón ocupado por Phileas Fogg era una especie de gran ómnibus que descansaba sobre 2 juegos de 4 ruedas, cada uno cuya movilidad permite salvar curvas de pequeño radio. En el interior nada de compartimentos, son 2 hileras de asientos dispuestos a cada lado y perpendicularmente al eje, entre las cuales hay un pasillo que conduce a los tocadores que existen en cada vagón. No faltaba más que un vagón teatro, pero ya lo sabrá algún día. Por las pasarelas circulaban sin cesar vendedores de libros, periódicos y expendedores de licor, tabaco, a quienes no faltaban compradores. Los viajeros habían salido de la estación de Oakland y era a las 6 de la tarde. Había caído ya la noche, una noche fría oscura, con el cielo encapotado y más nubes que amenazaban resolverse en nieve. El tren no marchaba a gran velocidad, teniendo en cuenta las paradas. Se hablaba poco en el vagón. Por otra parte, el sueño había vencido pronto a los viajeros. Passepartout se encontraba al lado del inspector, pero no le dirigía la palabra. Desde los últimos acontecimientos su relación había enfriado. Ya no había simpatía. Fix era el mismo de siempre, pero Passepartout, por el contrario, permanecía muy reservado. Una hora después de la salida del tren empezó a nevar, una nieve fina que no podía afortunadamente retrasar la marcha. A través de las ventanillas no se veía más que una inmensa sábana blanca, desenvolviendo en espiral el ceniciento humo de la locomotora. A las 8, un camarero entró en el vagón y anunció a los pasajeros que había llegado la hora de dormir. Aquel vagón era un sleeping car, que en pocos instantes quedó transformado en dormitorio. Los respaldos de los bancos se doblaron, desplegándose unas colchonetas cuidadosamente empaquetadas. Cada viajero pudo disponer de un lecho confortable. Las sábanas eran blancas, las almohadas blandas, y no había más que acostarse y dormir. En esta porción de territorio que se extiende entre San Francisco y Sacramento, el terreno es poco
accidentado. Aquella parte del trazado llamada Central Pacific Road toma a Sacramento como punto de partida y avanza hacia el oeste del encuentro del que sale Omaha, de San Francisco a la capital de California. La línea corría directamente hacia el nordeste, siguiendo el río Americano, que desemboca en la bahía de San Pablo, las 120 millas comprendidas entre estas dos importantes ciudades. Fueron recorridas en 6 horas y hacia medianoche. Cuando aún se encontraban en su primer sueño, los viajeros pasaron por Sacramento. No vieron pues nada de esta memorable ciudad. Al salir de Sacramento, el tren, después de pasar por las estaciones de Junction, Rocklin, Auburn y Colfax, se internó en el macizo de Sierra Nevada. Eran las 7 de la mañana cuando pasó por la estación de Cisco. Una hora más tarde, el dormitorio se había convertido de nuevo en un vagón normal y los viajeros podían contemplar por las ventanas el pintoresco paisaje de aquel montañoso país. El trazado obedecía a los accidentes de la sierra, yendo unas veces pegado a la falda de las montañas, otras suspendido, otras evitando los ángulos, curvas o penetrando en angostas gargantas que parecían sin salida. La locomotora, brillante como el cristal, con su gran reflector que despedía fulgores rojizos, su campana plateada, su cazavacas extendido como un espolón, mezclaba sus silbidos y sus rugidos. Había muy pocos puentes y túneles en el recorrido. El tren seguía los contornos de las montañas sin buscar en la línea recta el camino más corto. A las 9, a través del valle de Carson, el tren penetró en el estado de Nevada, siguiendo siempre la dirección nordeste. A mediodía dejaba Reno, donde los viajeros dispusieron de 20 minutos para almorzar. Desde este punto el trazado, bordeando el río Humboldt, se eleva durante algunas millas hacia el norte. Después tuerce hacia el este y no abandona ya el curso del agua hasta llegar a los montes Humboldt, donde nace el río casi en la extremidad oriental del estado de Nevada. Después de almorzar, Mr. Fogg, Mistress Aouda y sus compañeros volvieron a ocupar sus lugares. Fogg, la joven, Passepartout y Fix, instalados cómodamente, contemplaban el variado paisaje que tenían ante sus ojos. Praderas, montañas, horizontes, torrentes que desempeñaban sus aguas espumosas. En ocasiones un gran rebaño de bisontes se divisaba a lo lejos, semejante a un dique movedizo. Innumerables ejércitos de rumiantes representan a veces un obstáculo insuperable al paso de los trenes. Se han visto desfilar miles de estos animales durante horas y horas. La locomotora tiene entonces que detenerse y aguardar a que la vía quede libre. Y esto fue lo que sucedió en aquella ocasión. Hacia las 3 de la tarde un rebaño de 10 a 12 mil cabezas interceptó la vía. La máquina, después de moderar su velocidad, intentó introducir su espolón en el flanco de la inmensa columna. Aquellos rumiantes, como les llaman impropiamente los americanos, búfalos, andaban con paso tranquilo profiriendo formidables mugidos. Poseían una envergadura superior a las de los toros de Europa. Las piernas y la cola corta, un saliente morrillo en forma de jiba muscular, los hombros cubiertos por largas crines. No se podía pensar siquiera en detener aquella inmigración. Cuando los bisontes adoptan una determinada dirección, nada puede modificar o impedir su marcha. Es un torrente de carne viva que ningún dique podría contener. Los viajeros dispersos por las plataformas contemplaban el curioso espectáculo, pero el que tenía que estar más nervioso de todos, Phileas Fogg, permaneció en su sitio esperando filosóficamente que plugiese a los rumiantes dejarles el paso libre. Passepartout estaba furioso por el retraso. Hubiera querido descargar contra ellos un arsenal de revólveres. ¡Qué país!, gritaba. Unos simples bueyes pueden parar un tren, caminan sin prisa como si no estorbasen. Pardiez, me gustaría saber si Fogg había previsto este contratiempo. Y este maquinista que no se atreve a lanzar su máquina a través del ganado.
El maquinista no había intentado siquiera forzar el obstáculo, y había hecho bien. Hubiera aplastado sin duda los primeros rumiantes mediante el espolón de la locomotora. Pero, por potente que fuera la máquina, habría sido detenida, dando lugar a un descarrilamiento. Lo mejor era esperar pacíficamente, dispuestos a ganar el tiempo perdido, acelerando la marcha del tren. El desfile de bisontes duró más de 3 horas y la vía quedó libre, cuando ya era de noche. En aquellos momentos las últimas filas del rebaño atravesaban los raíles, mientras que las primeras desaparecían por el horizonte. Eran ya las 8 cuando el tren franqueó los desfiladeros de los montes Humboldt y las 9:30 cuando penetró en el territorio de Utah, la región del Gran Lago Salado, el curioso país de los mormones. Capítulo 27, en que Passepartout sigue, a una velocidad de 20 millas por hora, un curso de historia mormona. Durante la noche de 5 al 6 de diciembre el tren avanzó hacia el sudeste a través de un recorrido de unas 50 millas, después subió otro tanto hacia el nordeste, aproximándose al Gran Lago Salado. Passepartout hacia las 9 de la mañana salió a tomar el fresco. El tiempo era frío, el cielo estaba gris pero no nevaba. El disco solar abultado por la bruma parecía una enorme moneda de oro. Y se ocupaba en calcular su valor en libras esterlinas. Passepartout, cuando la aparición de un extraño individuo lo distrajo. Aquel personaje que había tomado el tren en la estación de Elko era un hombre de elevada estatura, muy moreno, de negros bigotes, vestido y calzado de igual color, corbata y guantes de piel de perro. Parecía un eclesiástico, iba de un extremo a otro del tren. Era un hombre de elevada estatura. Passepartout se acercó y leyó en una de aquellas notas que el honorable William Hitch, misionero mormón, aprovechando su presencia en el tren número 48, daría de 11 a 12 en el vagón 117 una conferencia sobre el mormonismo, e invitaba a oírla a todos los caballeros que quisieran instruirse en los misterios de la religión de los santos de los últimos días. Pues sí, asistiré, dijo Passepartout, que no conocía de los mormones más que sus costumbres polígamas. La noticia se divulgó rápidamente por el tren, que llevaba un centenar de viajeros. Una treintena de ellos, atraídos por el incentivo de la conferencia, ocupaban a las 11 los sillones del vagón número 117. A la hora indicada, el honorable William Hitch se levantó y con voz irritada, como si alguien le hubiese contradicho, de antemano gritó: «Os digo que Joe Smith es un mártir, que su hermano Hiram es un mártir, y que las persecuciones del gobierno de la Unión contra los profetas harán también un mártir de Brigham Young. ¿Quién de ustedes se atreve a sostener lo contrario?». Nadie osó contradecir al misionero, cuya exaltación contrastaba con su plácida fisonomía. Pero su cólera se explicaba sin duda por el hecho de que el mormonismo estaba a la sazón sometido a duras pruebas. En efecto, el gobierno de los Estados Unidos acababa de reducir a costa de grandes esfuerzos a aquellos fanáticos independientes. Había ocupado el territorio de Utah, sometiéndolo a las leyes de la Unión, después de haber encarcelado a Brigham Young, acusado de rebelión y poligamia. Desde aquella época, los discípulos del profeta redoblaron sus esfuerzos y, esperando pasar a los hechos, resistían de palabra a las pretensiones del Congreso. Como puede verse, el misionero William Hitch hacía proselitismo hasta en los trenes. Entonces refirió apasionado su relato con las inflexiones de la voz y la violencia de sus ademanes, la historia del mormonismo desde los tiempos bíblicos. Como en Israel, un profeta mormón de la tribu de José publicó los anales de la nueva religión y los legó a su hijo Moran. Como muchos siglos más tarde, una traducción de aquel precioso libro escrito en caracteres egipcios fue hecha por Joseph Smith Jr.,
granjero del estado de Vermont, que se reveló como profeta místico en 1825. Como, por fin, un mensajero celestial se le apareció en el bosque luminoso y le entregó los anales del Señor. En aquel momento, algunos oyentes poco interesados en el relato abandonaron el vagón. Pero Hitch prosiguió, explicó cómo Smith Jr., reuniendo a su padre, a sus hermanos y a algunos discípulos, fundó la religión de los santos de los últimos días, religión que fue adoptada no solamente en América, sino también en Inglaterra, en Escandinavia, en Alemania, y cuenta entre sus fieles artesanos e incluso a gente de profesiones liberales. Como fue fundada una colonia en Ohio, como fue elevado un templo que costó $200,000 y fue construida una ciudad en Kirtland, como Smith se convirtió en hábil banquero y recibió de un simple exhibidor de momias un papiro que contenía un relato escrito de manos de Abraham y otros de célebres documentos egipcios. Aquella narración era ya demasiado larga y las filas oyentes se aclararon más, quedando reducido el público. Un grupo de solamente 20 personas, pero el misionero, sin inquietarse por aquella deserción, explicó detalladamente cómo Joe Smith hizo bancarrota en 1837, cómo sus accionistas exasperados lo alquitranaron y lo cubrieron de plumas, como reapareció años más tarde, más honorable y más honrado que nunca, en Independence, en Missouri, jefe de una floreciente comunidad que contaba con más de 3,000 discípulos. Y como entonces, perseguido por el odio de los gentiles, tuvo que huir al Far West americano. Todavía quedaban 10 oyentes, entre ellos el buen Passepartout, que era todo oídos. Así supo cómo, después de muchas persecuciones, Smith reapareció en Illinois y fundó en 39, en la orilla de Mississippi, Nauvoo La Belle, cuya población se elevó pronto a 25,000 almas. Como Smith se convirtió en alcalde, juez supremo y general en jefe, como en 1843 se presentó candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y como, por fin atraído a una emboscada en Cartago, fue encarcelado y asesinado por una banda de malhechores enmascarados. En aquel momento, Passepartout quedó absolutamente solo en el vagón, y el misionero, mirándolo fijamente, fascinándolo con sus palabras, le recordó que 2 años después del asesinato de Smith, su sucesor, el inspirado profeta Brigham Young, abandonando Nauvoo, vino a establecerse a orillas del lago Salado, y allí, en aquel fértil territorio, en el camino de los emigrantes que atravesaban la Unión para ir a California, la nueva colonia, gracias a los principios de poligamia del mormonismo, adquirió enorme desarrollo. He aquí, añadió William Hitch, porque la evidencia y la envidia del Congreso se ceba en nosotros, porque los soldados de la Unión han pisoteado el suelo de Utah, porque nuestro jefe Brigham Young ha sido encarcelado con menosprecio de toda justicia. ¿Cederemos ante la fuerza? ¡Jamás! Expulsados de Vermont, expulsados de Illinois, expulsados de Ohio, expulsados de Missouri, expulsados de Utah, ya encontraremos algún territorio independiente donde plantar nuestra tienda. Y usted, hermano mío, añadió el misionero, ¿acudiría a cobijarse bajo la sombra de nuestra tienda? No, respondió valiente Passepartout, que desapareció a su vez, dejando al energúmeno predicador vociferar en el desierto. Durante la conferencia el tren había avanzado rápidamente y hacia las 12:30 tocaba en la punta noroeste del gran lago Salado. Desde allí podía contemplarse aquel mar interior que lleva también el nombre de Mar Muerto y en el que desagua el Jordán americano. Admirable lago, escuadrón por rocas salvajes, agrestes y pintorescas. Una extensión más considerable, pero cuyos bordes con el tiempo, emergiendo poco a poco, han reducido su superficie y ha aumentado su profundidad. El lago Salado, de unas 70 millas de longitud y 35 de anchura,
Está situado a 3.800 pies sobre el nivel del mar, muy diferente del lago Asfaltitis, cuya depresión acusa 1.200 pies bajo el nivel marítimo. Su salinidad es considerable y sus aguas llevan en disolución la cuarta parte de su peso de materia sólida. Su peso específico es de 1.170, siendo el del agua destilada de 1.000, lo cual explica que los peces no pueden vivir en él. Los que arroja el Jordán, el Weber y algún otro riachuelo mueren pronto, pero no es verdad que la densidad de las aguas sea tan grande que un hombre no puede hundirse en él. Alrededor del lago, la campiña está admirablemente cultivada, pues los mormones son muy entendidos en los trabajos agrícolas, ranchos, corrales domésticos, animales, campos, trigo, maíz, sorgo, praderas, setos por todas partes, rosales, acacias de euforbios. Este hubiera sido el aspecto de la región 6 meses más tarde, pero entonces el suelo estaba cubierto por una delgada capa de nieve que lo blanqueaba. A las 2, los viajeros se apeaban en la estación de Ogden. El tren reanudaba la marcha a las 6. Mr. Fogg, Mistress Aouda y sus 2 compañeros tenían por tanto tiempo para ir a la ciudad de los Santos por un pequeño ramal que parte de la estación. 2 horas eran suficientes. El fundador de la ciudad de los Santos no podía escapar a aquel deseo de simetría que distingue a los anglosajones. Vastos maderos de largas líneas rectas con la tristeza de los ángulos rectos, como decía Víctor Hugo. A las 3 los viajeros se paseaban ya por la ciudad, edificada sobre la ribera del Jordán y en las primeras estribaciones de los montes Wasatch. Vieron pocas o ninguna iglesia y como monumentos la casa del profeta, el palacio de justicia y el arsenal. En cuanto al resto, casas de ladrillos azulados con balcones y galerías rodeadas de jardines bordeados de acacias, palmeras y algarrobos. Un muro de arcilla y piedras construido en 1853 ceñía la ciudad. En la calle principal, donde estaba el mercado, se elevaban algunos hoteles adornados con banderolas, entre ellos el Lake Salt House. Fogg y sus compañeros encontraron la ciudad poco poblada. Las calles estaban medio desiertas, salvo la parte del templo que no alcanzaron sino después de atravesar. Las mujeres bastante numerosas, lo cual explicaba la facilidad de la composición de los hogares mormones. No debe creerse, sin embargo, que todos los mormones son polígamos. Hay libertad sobre ese punto. Aquellas pobres criaturas no parecían llevar una existencia holgada y dichosa. Algunas, las más ricas sin dudar, llevaban una chaqueta de seda negra abierta por el tallo, bajo una capucha o un chal molesto. Passepartout, en su calidad de soltero impenitente, miraba con cierto temor a aquellas mormonas encargadas de hacer colectivamente la felicidad de un solo mormón. Según su criterio, era el marido quien le causaba lástima. Le parecía terrible tener que guiar a tantas mujeres a la vez. Decididamente no sentía vocación y le parecía, quizá equivocadamente, que las ciudadanas de Great Salt Lake City le dirigían miradas inquietantes. Afortunadamente, su estancia en la ciudad de los Santos no debía prolongarse. Antes de las 4 se oyó el silbato, pero cuando las ruedas de la locomotora, patinando sobre los rieles, comenzaban a imprimir velocidad, se oyeron gritos de ¡alto! ¡alto! Un tren en marcha no puede detenerse. El personaje que profería aquellos gritos era indudablemente un mormón rezagado que llegaba sin aliento. Se lanzó a la vía, saltó y cayó sofocado sobre uno de los asientos. Passepartout, que había seguido con emoción los incidentes de aquella carrera, vino a contemplar al rezagado, por quien sintió un vivo interés al saber que aquel ciudadano de Utah había huido de resultas de una disputa conyugal. Cuando el mormón recobró el aliento, Passepartout se atrevió a preguntarle cortésmente cuántas mujeres tenía para él solo,
pues por lo accidentado de la huida le suponía al menos una veintena. «Una, señor», respondió el mormón, levantando los brazos al cielo. «Una, y era demasiado».